Bueno, desde ayer le informábamos que en la mañanera se dijo que se va a proponer a las autoridades de salud crear un banco de medicamentos en la Ciudad de México para combatir el desabasto para todo el país. Una megafarmacia, le hemos dicho. El mandatario detalló que para acceder al banco de medicamentos, esto podría ser por avión o por tierra, fue lo que dijo el presidente. Hablemos de ello otra vez y veamos hasta dónde es posible, de qué se trata y sobre todo cuál es el estado real de las cosas respecto a los medicamentos. Una vez más, entrémosle. Sonia López Álvarez es especialista en salud pública. Doctora, te saludo con gusto, gracias, buenas noches. Gracias. Hola Javier, buenas noches, saludos para ti y para todo el auditorio. Podemos construir una megafarmacia, podemos construir un banco de medicamentos en función de dos cosas. Primero, doctora, si esto es posible, y segundo, si, a esto es lo más importante, si realmente con esto vamos a satisfacer la demanda y si se está satisfaciendo la demanda. Pues mira, en realidad dijo banco de medicamentos, pero en lo que se refiere, pues es un almacén, ¿no? Un almacén de medicamentos centralizado y para ahí distribuir a por lo menos ahora 14 estados que han firmado ya estos convenios, que se han adherido a esta parte, ¿no? Volvemos a la parte de pues esta centralización de servicios y esta centralización pues ahora de medicamentos, ¿no? La cosa es garantizar el abasto de los medicamentos y de las claves que realmente se necesitan, la logística para la distribución nacional, porque esa es la idea, ¿no? Ahí se va a centralizar como una mega farmacia, macrofarmacia, pero después de ahí tiene que distribuirse al país y a los centros de salud o a los centros, a las secretarías de salud o al IMSS Bienestar, como lo vayan a hacer, porque eso no lo sabemos. Entonces también se requiere una macro, digamos, infraestructura en cuanto a logística, gestión y la distribución. Además, en un almacén, pues no es solo apilar cajas, sino también los medicamentos controlados, los medicamentos que requieren refrigeración. Entonces, no es solo un macro almacén, banco de medicamentos, sino es algo mucho más sofisticado, ¿no? Que se requiere para tener eso y volvemos a lo mismo. Es una centralización de las cosas. ¿Es posible hacer un almacén de esa naturaleza? Hablemos en términos de lo que se dijo originalmente, un banco. ¿Tiene sentido hacerlo? Es posible, pero se requiere inversión monetaria, se requiere infraestructura y además después, ¿cómo van a distribuir esos medicamentos? ¿Cómo se van a mover? Y te digo, se requiere pues un sistema como de trazabilidad de los medicamentos, algo que se hace, digamos que electrónicamente, ¿no? Trazabilidad, a dónde van, dónde se distribuyen. Y otra cosa bien importante son las fechas de caducidad de los medicamentos y de todos los insumos que ahí se pretendan almacenar. Entonces, requiere inversión de dinero, de tiempo y de un lugar seguro y pues volvemos a lo mismo, transparencia a la hora de almacenar y esta parte de la distribución. También van a poner entonces unos camiones, unas camionetas para distribuir. Las secretarías de salud estatales van a mandar una lista con los requerimientos de todas las claves que se requieren para distribuir en sus estados y esto se va a cumplir, cómo se va a cumplir y cómo se va a hacer. O sea, creo que de la idea a aterrizarlo realmente hay hay una brecha de tiempo y de espacio y de todo esto. No sé dónde tengan la idea de hacerlo, por ejemplo, ¿no? Y te digo, se requieren refrigeradores, requieres unas líneas como de almacenamiento, trazabilidad, la conservación además, no es como que pueda ser una bodega con techo de lámina, ¿no? Porque tienes que prever, tienen que estar a cierta temperatura, que no les dé la luz, otros que estén en lugar fresco, que no les dé el calor. Entonces, es una inversión fuerte de entrada. ¿Es el mejor camino o hay otros caminos? También en función, doctora Sonia, que en función de las demandas que trae el país y que, digamos, si nos atenemos a las demandas, a las protestas que se han vivido a lo largo de estos 4 años y medio, casi 5, lo que aparece como una constante es que no se ha satisfecho de manera integral el mercado de medicinas para las personas con problemas de salud. Exactamente, o sea, no sé si ya estamos viendo una centralización de los servicios de salud,
estamos viendo estábamos en esta descentralización y lo que vemos es una centralización. Eh, este, y no veo claro yo que esto va a solucionar todo esto de todos los faltantes que hemos tenido, porque se sabe que falta y sin embargo seguimos sin tenerlo, ¿no? Porque tiene que ver con a quién se le compran las farmacéuticas, los distribuidores que traen esos medicamentos a México, el que la idiosincrasia del país, no se requiere lo mismo en el norte que en el sur, hay enfermedades comunes y hay otras enfermedades que se requieren diferentes cosas. Entonces, no sé qué tan factible o posible sea esto. O sea, la idea es buena en decir, pues si yo tengo todo bajo control en un mismo lugar, pues yo me puedo asegurar de que no falte nada en ningún lado, porque luego pues se dispersa, se pierde o no sabemos, ¿no? Pero qué tanto va a funcionar y cuándo va a empezar a funcionar, ¿no? Porque también el sexenio pues se va a terminar y si va a haber una continuidad de proyecto. Oye, y la otra, a ver, para cerrar, ¿qué información tienes respecto a los temas de los medicamentos en el país? El otro día decía el secretario de Salud que el 94% de los medicamentos en materia de salud mental ya se están distribuyendo. Como sea, muchos otros nomás no. Y además ya se nos viene la influenza, la época de la influenza, y el presidente incluso aseguró que por ahí del mes de octubre podría, que quede claro, dijo podría, ya estar la vacuna patria, lo cual, hablando con otros especialistas como tú, me dicen que lo ven realmente muy remoto. Pues mira, se viene la influenza, en octubre empieza la temporada de frío, que va como de octubre a marzo, abril, dependiendo, se puede estirar. Necesitamos vacunas de influenza para el personal y para las personas vulnerables. Obviamente se requiere nuevamente una vacuna de COVID, ¿no? Que además también estamos viendo que empiezan a aumentar los casos de COVID, porque cuando empieza la época de frío vamos a ver, influenza y COVID, ¿no? En cuanto a la distribución de medicamentos psiquiátricos, ya está empezando a haber nuevamente medicamentos y tiene que ver con quién los hace y quién los distribuye. De ahí viene esto, ¿no? O sea, el fabricante o el distribuidor que había, pues tuvo una serie de problemas, ¿no? Entonces, por un lado está la parte donde los puedes ir a comprar a una farmacia, pero por otro lado está la parte donde tú pagas un servicio o tú tienes un servicio de salud, claro, y se te otorgan tus medicamentos, ¿no? La vacuna patria, volvemos a lo mismo, la vacuna patria requiere no estoy pensando en Abdala, perdón. De la vacuna patria, pues si por ejemplo, fuera bivalente, pues sí sirve, que es, digamos, que las últimas cepas que estuvieron circulando y que están circulando, ¿no? La patria, pues se hizo un poco después que las anteriores que teníamos, pero lo ideal sería que ya se liberara, pues no solo en México, sino a nivel mundial o como en Estados Unidos, el que se puedan comprar las vacunas de COVID, pues de una manera privada o distribuirse de otra A ver, ahí tuvimos un problema con manera, que no estén centralizadas nada más en el gobierno. A ver, oye, se perdió tantito ahí la señal. ¿La? A ver si nos puedes decir, lo ideal sería, y ahí si quieres cerramos la conversación, si te parece, Sonia. Lo ideal sería que fue cuando se cortó la conversación. A ver, ahí o no. Ahí la tienen en cabina o no. A ver, para que nomás nos dijera. Sí, nomás nos dijera esta parte final, que nos dijera exactamente en qué cierra. Porque está la vacuna, se ve difícil, según los especialistas, se ve muy remoto, que en el mes de octubre estuviera la vacuna patria, pero también recuerde que la producción no va a dar para la demanda, ¿no? Eso es muy importante. Y segundo, que también la Abdala, la cubana, está aprobada, pero para primera, no para reforzamiento, para primera vez, no para segunda ni para tercera vez, está para primera vez. Entonces, Sonia, ahí nos quedamos ya para cerrar la conversación, si te parece, con que nos decías que lo ideal sería, hablaste de Al-Abdala, hablaste de como en Estados Unidos que se vende de manera, ya en las farmacias la vacuna COVID, ahí nos quedamos en ese momento, Sonia. Ay, sí, perdón, hasta me quedé friseada ahí. No te preocupes, a ver. De confiar en la tecnología. Pues para cerrar sería,
que nos aseguren que vamos a tener vacunas de influenza, pues para la población que la requiere, ¿no? Y liberada para de manera privada. Y la otra es que tengamos acceso a las vacunas de manera, o sea, que se vendan, por ejemplo, ¿no? En las farmacias como en Estados Unidos o como en otros lugares, y que nos aseguren que toda la población va a poder recibir pues la vacuna nuevamente, ¿no? La vacuna de COVID. De la de Patria, pues está en la vacuna está en la fase final y bueno, pues tiene que ser que se autorice ya no solo de emergencia, sino que se autorice vía COFEPRIS pues para su uso regular, pues. Sí, claro. Sonia López Álvarez, especialista en salud pública. Gracias, Sonia, te mando un saludo. Muchas gracias, Javier. Saludos para ti y todo el auditorio. Buenas noches. Gracias. Vamos con más.